Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cuáles son los principales alimentos que debemos evitar en la dieta cuando tenemos tendencia a sufrir estreñimiento. A veces el estreñimiento puede ser ocasional, es algo puntual que nos ocurre generalmente porque tenemos un cambio en nuestros hábitos, no solo dietéticos, sino a veces en nuestro estilo de vida. Cambiamos de lugar de residencia, el agua de bebida influye muchísimo, los horarios, por ejemplo, cambios en las rutinas pueden llevarnos a sufrir un episodio de estreñimiento ocasional que se suele solucionar en cuestión de pocos días o retomando los hábitos anteriores, esos que nos permitían tener cierta regularidad a la hora de ir al baño. Sin embargo, hay otras personas que sufren el estreñimiento de manera crónica, o no solo de manera crónica, sino que tienen, como os he dicho al principio, una mayor tendencia a sufrir estreñimiento. Es decir, si no hacen o no comen de manera adecuada, esa que han descubierto añadiendo algunos alimentos que mejoran su tránsito intestinal, vuelven a tener estreñimiento. Y aquí un caso muy habitual es el de aquellas personas que toman un kiwi diario, por ejemplo, en el desayuno, que les ayuda a mantener ese tránsito intestinal de manera regular, una cierta regularidad a la hora de ir al baño, y sin embargo el día que se les olvida, lo dejan de tomar, pues que se les han acabado y no les ha llegado bien la compra, ¿qué ocurre? Pues que vuelven a tener estreñimiento. Ojo que aquí tendríamos que tener en cuenta también ese efecto placebo, ¿no?, que puede tener el consumo de kiwi, que funciona muy bien, a nivel intestinal, pero que incluso a veces el día que no lo tomamos, mi cabeza ya está dando vueltas, no he tomado kiwi, hoy ya verás cómo no voy al baño. Pues efectivamente, no vas al baño, pero ¿ha sido el kiwi que no lo has tomado un único día, o ha sido tu cabeza que está mandando las señales equivocadas también a tu cerebro? Bueno, pues eso es algo también evidentemente que deberíamos tener en cuenta. Una buena hidratación, un buen consumo de fibra y un buen consumo de grasa son lo que nos va a favorecer tener un tránsito intestinal regular, es decir, evitar el estreñimiento. Evitar el estreñimiento no quiere decir que tengamos que ir al baño todos los días. A veces, dependiendo de lo que se come, podemos tener menos residuos, es decir, menos sustancias de desecho para expulsar. Si yo voy de manera regular al baño cada 2 o 3 días, no me cuesta, no me duele, no tengo problemas, eso no es estreñimiento. Es decir, esa separación en cuestión de días no tiene por qué ser, como os digo, algo diario. Así que ahí también deberíamos valorar realmente si lo que pensamos que es estreñimiento realmente no lo es. Pero si hay dificultad para ir al baño, si hay dolor, si hay heces excesivamente duras y secas, evidentemente estamos ante un caso de estreñimiento que se considera, como os digo, a partir más o menos de los 3 días. Por ejemplo, ¿por qué os digo esto? Pues porque dietas, por ejemplo, que se utilizan como estrategia nutricional en algunos casos, dietas basadas en el consumo de proteínas de origen animal, no dejan residuo apenas y por lo tanto no hay que echar, y eso no es realmente un estreñimiento, sino que es, bueno, pues una falta de residuo para expulsar habitualmente. Dietas muy ricas en alimentos de origen vegetal tienen mucho residuo y probablemente las personas que las consumen tendrán una mayor frecuencia, incluso más de una vez al día, a la hora de ir al baño. Pero vamos a ir con aquellos alimentos, como os he dicho al principio también, que nos complican ese estreñimiento, especialmente en personas que tienen tendencia. El primero, el que seguro que nos viene a todos a la cabeza, es el arroz. Pero no siempre el arroz nos complica el estreñimiento. También depende de cómo lo consumamos. Arroz blanco, olvidaros, porque realmente todos aquellos alimentos, porque realmente no es el arroz, es el almidón,
que contiene el arroz el que nos va a provocar ese posible estreñimiento. ¿Por qué? Porque absorbe o retiene una mayor cantidad de agua cuando se absorbe esa glucosa. Estos alimentos se transforman en glucosa y esa glucosa retiene agua cuando se absorbe a través de la pared intestinal. Y en este caso el arroz, bueno, pues podríamos decir que tiene un índice glucémico muy alto, una cantidad de glucosa importante y por lo tanto retiene mucha cantidad de agua cuando se consume. Pero si yo le añado a ese arroz fibra y grasa, en ese caso estoy reduciendo ese efecto que tiene de favorecer el estreñimiento. De ahí que dependiendo de cómo consumamos ese arroz y por supuesto de la cantidad que vayamos a consumir, nos puede afectar negativamente o no. Y en segundo lugar tendríamos también todos aquellos alimentos elaborados con harinas refinadas y podríamos incluir la pasta, el pan blanco, por ejemplo, o bollería, repostería industrial, que también estarían con un mayor contenido en azúcares libres, en azúcares refinados, que también al igual que en el caso del arroz, van a retener ese agua cuando se absorbe la glucosa a través de la pared intestinal para llevarla a la sangre. ¿Por qué os cuento esto de que la glucosa arrastra agua? En concreto, si no recuerdo mal, son 3 moléculas de agua. ¿Por qué? Pues porque ese agua ya no va a estar disponible para favorecer que las heces estén más blanditas. Pero es que además nuestro cuerpo tiene un sistema de reciclaje en el intestino grueso del agua. Y es decir, que si mi cuerpo necesita mayor cantidad de agua porque ingiero poco líquido o porque consumo alimentos muy ricos en sal y mi cuerpo tiene que diluirla, ¿qué ocurre? Que ese agua se va a extraer de las heces y se van a endurecer. De ahí la importancia de tener un consumo elevado, alto, de agua en la dieta para favorecer o evitar, mejor dicho, ese reciclaje, ¿no?, del líquido, de la cantidad de agua que haya podido pasar a través del sistema digestivo hasta el colon. De esa manera, estos alimentos, como os digo, ricos en carbohidratos refinados, van a favorecer que se arrastre mayor cantidad de agua al torrente sanguíneo con la glucosa. Sin embargo, hay algunos alimentos que tradicionalmente se asocian a dietas astringentes que efectivamente tienen cierto efecto astringente en un caso concreto, que sería en el de la diarrea, pero no lo tienen en el caso del estreñimiento. ¿Y eso cómo se entiende? ¿O son astringentes o no son astringentes? Bueno, ahora os lo explico y lo vais a entender súper fácil. Son alimentos que contienen fibra soluble, es decir, una fibra capaz de absorber agua. Y en este caso es agua que se queda retenida en el intestino, que no va a pasar a sangre, porque si yo pongo una esponja, ¿no?, que pasa barriendo mi intestino y esa esponja se llena de agua, impide que ese agua pase al torrente sanguíneo y va a seguir circulando hasta el colon, que es donde se acumulan nuestras sustancias de desecho, dando forma a las heces. ¿Y qué ocurre con esa esponja, ¿no?, con esa fibra soluble que llega al colon? Pues que va a aumentar el volumen de las heces. Ese aumento en el volumen manda señales para evacuar, para la necesidad de evacuar. Y ojo con esas señales, que si tenemos tendencia al estreñimiento no debemos pasarlas por alto, porque vale, no es el momento de ir al baño, no voy, esa señal se apaga y esas heces se acumulan y empieza a formarse ese proceso de reciclaje del agua, es decir, se van endureciendo cuanto más tiempo pasan en el colon. ¿Qué alimentos son estos de los que os estoy hablando? Pues por ejemplo la manzana. La manzana puede ayudar a mejorar muchísimo los procesos de diarrea, pero también los procesos de estreñimiento, especialmente en este caso si la consumimos entera, incluida la piel, para favorecer también, bueno, pues ese aporte de fibra. Ocurriría lo mismo con el plátano. ¿Qué es mejor, más maduro o más verde? Generalmente se recomienda el plátano más maduro
para favorecer el estreñimiento. Pues yo os diría que ni verde verde ni maduro maduro, un plátano intermedio, que nos va a ayudar a mejorar la mucosa intestinal, que ahí sí que tiene ciertos beneficios, y además tiene mayor cantidad de fibra que el plátano maduro, que es mayor cantidad de glucosa que absorbe o retiene también ese agua a nivel intestinal, que se la lleva para poder absorber esa glucosa. Así que ahí esos alimentos que se suelen desaconsejar no estarían tan desaconsejados en caso de estreñimiento. Y en algunas recomendaciones que yo diría también un poquito anticuadas, se suele desaconsejar el consumo de grasa en las personas que tienen estreñimiento, y todo lo contrario, cualquier alimento rico en grasa va a ayudar a mejorar el tránsito intestinal. Es verdad que ralentiza las digestiones, pero también es verdad que favorece el tránsito a través del intestino delgado y sobre todo en el intestino grueso. Por lo tanto, si nosotros, otro alimento típico que se suele desaconsejar con estreñimiento, el yogur, si ese yogur es desnatado o con un contenido alto en azúcares, es decir, de sabores, con frutas, con cereales, con añadidos, en ese caso no se va a notar mejoría en el estreñimiento, sino todo lo contrario, pero un yogur natural entero sin azucarar, en ese caso puede ayudar a mejorar el estreñimiento, no solo por su contenido en grasa, sino también por su contenido en probióticos, es decir, en microorganismos que forman parte de la microbiota intestinal, que se suele ver alterada en los casos de estreñimiento. Por lo tanto, el yogur, e incluso podríamos recomendar el yogur griego, que tiene una mayor cantidad de grasa, podría ayudar a mejorar esos procesos de estreñimiento cuando es crónico o cuando tenemos una mayor tendencia. Una combinación buenísima, por ejemplo, para mejorar el estreñimiento sería un yogur con una cucharada de avena, una cucharada de semillas de chía y un kiwi, por ejemplo. Y en ese caso tendríamos un desayuno perfecto para aquellas personas que tienen tendencia a sufrir estreñimiento. Lo que sí se suele desaconsejar muchas veces suele ser el consumo de frituras, que es verdad que añaden mayor cantidad de grasa, pero en ese caso no es una grasa que nos resulte tan saludable. Mejor si incluimos más cantidad de aceite de oliva, aguacate y consumo de frutos secos de manera habitual. En el caso de los frutos secos tenemos muchas veces problemas de masticación, es decir, que no los masticamos suficientemente para extraer esa grasa. Y a veces comemos demasiado rápido, masticamos demasiado poco y en ese caso no nos van a beneficiar tanto los frutos secos. Sin embargo, para las personas que tienen tendencia al estreñimiento, las mantequillas de frutos secos en cantidades moderadas, que son muy calóricas y difíciles de controlar, podrían servir también de ayuda como una fuente de grasa saludable. Y otro alimento así un poco controvertido, podríamos decir, en el caso de tener tendencia a estreñimiento, sería la patata. La patata, dependiendo de cómo la consumamos, puede tener mejores propiedades o peores, ser más astringente o ser más laxante para nuestro sistema digestivo. La mejor manera de consumir la patata en este caso sería cocida, enfriada, es decir, transformada en almidón resistente que nos ayude en esa absorción del agua como si fuese una esponja para arrastrarla al intestino grueso, y además mejora la salud de la microbiota intestinal porque es un alimento prebiótico. ¿Con qué solemos consumir muchas veces o tenemos tendencia a consumir la patata cocida y enfriada? En forma de ensalada y, por ejemplo, acompañada de mayonesa, que añadiría parte de esa grasa saludable, especialmente si la preparamos con aceite de oliva. Así que ahí tendríamos también una buena combinación. Eso sí, cualquier alimento rico en carbohidratos, si lo consumimos en altas cantidades, nos puede agravar el estreñimiento. Es decir, yo no voy a comerme un platazo de ensalada de patatas así de grande porque entonces me estoy pasando de cantidad de carbohidratos. A esa patata le tendré que añadir otros alimentos
como pueden ser hojas verdes, tomate, maíz, alimentos muy ricos en fibra que me ayuden también en esa función de arrastre para conseguir evacuar con mayor facilidad las heces. Así que es una buena combinación. No hay alimentos milagrosos en el caso del estreñimiento, aunque sí es verdad que hay alimentos que ayudan mucho, como las ciruelas pasas, las semillas de chía, las semillas de lino, serían alimentos que nos van a ayudar a desatascar el intestino con facilidad, siempre acompañadas de suficiente cantidad de agua. Así que es importante que lo tengamos en cuenta. Y espero, por supuesto, que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.